¿quién es suficiente? La verdad no podemos entender por qué el Señor no escogió a sus ángeles y los envió y evangelizó todo el mundo en un momento. Podía haberlo hecho, pero prefirió optar por personas comunes y corrientes y los tomó como una voz que clama en el desierto, como dijo Juan el Bautista, para poder exaltar el nombre de Cristo. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora. En las epístolas nosotros tenemos la doctrina, la aplicación y explicación de la obra del Señor Jesucristo. Y a veces parece un tanto abstracto porque lo circunscribimos principalmente a lo que significa la aplicación para nosotros y el beneficio para nuestras almas, y eso es correcto obviamente, pero cuando miramos los evangelios vemos la doctrina viviente. Vemos la doctrina cercana, no esa que pertenece, ¿cierto?, al mundo de los intelectuales, sino esa doctrina que anduvo aquí en la tierra, que se relacionó con los hombres, que tomó nuestra identidad para poder ir posteriormente a la cruz y morir en lugar precisamente de esas personas. Pero el Señor no vino a morir por grandes hombres, grandes mujeres. No vino a morir por personas que realmente estábamos con los brazos abiertos, dispuestos a recibirles, sino vino a morir en una cruz por miserables pecadores. Vino a la escoria de este mundo a poder buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo quisiera hoy, de una forma distinta quizás, poder llevarle a 3 textos particularmente del Evangelio de Mateo, y que tienen que ver con lo que sucedió antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. No hay nada más grande y glorioso que la cruz. Mientras cantaban nuestras hermanas y nuestros hermanos en el coro, que entre paréntesis, ¿cierto?, siempre me deleito al escucharlos, miraba la cruz y pensaba en eso. La cruz en la que separó, dividió al mundo en antes y después de Cristo. Pero la cruz tiene una connotación más grande que la historia, más grande que el universo, porque es la obra gloriosa de nuestro Señor. Y por eso, entonces, esa cruz, que era una cruz de vergüenza, la transformó en una cruz de victoria, de gloria y honor. Quisiera entonces sintetizar en 3 escenas vívidas de esta cruz el significado glorioso de la obra de nuestro Señor. Primero, quisiera llevarlos a lo que sucedió en la noche justamente antes de que el Señor fuese entregado. En la misma noche, capítulo 26 de Mateo, versículos 36 al 46. Vamos a leer todo el párrafo, pero me voy a quedar solamente en algunos versículos y en la oración, principalmente del Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora
y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y eso es lo primero que yo quiero enfatizar aquí respecto a la obra del Señor Jesucristo, la agonía en el huerto. La agonía en el huerto. La verdad es que las palabras que utiliza el mismo Señor Jesucristo y que registra Mateo, también Lucas añade otras palabras similares, tienen que ver con una agonía terrible, con un dolor profundo del alma de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pensamos siempre en lo físico, nosotros siempre pensamos en lo cruento que fue el castigo que Él recibió, ¿verdad? E incluso nos emocionamos, como decía el pastor Julio hace un rato atrás, nos emocionamos cuando vemos una película de Jesús. Quedamos impresionados, me acuerdo cuando apareció la última película, Pasión de Cristo, la gente salía llorando, amargamente impactada de un cine. Sin embargo, la mayor parte de esa gente, si no todos, no entendía nada de lo que sucedió ahí. Porque la mirada estaba puesta en lo visible, la mirada estaba puesta en lo externo. Pero es imposible que eso haya causado que el Señor Jesucristo se haya entristecido de esta manera. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esas no son palabras que podía, digamos, esa no registra las emociones y sentimientos de una persona que sabía que simplemente iba a ser castigado, iba a ser aborrecido por los hombres, lo iban a escupir, lo iban a despreciar, se iban a burlar de él mientras estaba en la cruz. Porque muchas personas en la historia de la iglesia pasaron por eso. Y murieron de una forma cruenta. Murieron quemados vivos, muchos de ellos, cuando los colocaban en la pira y los quemaban. Sin embargo, ¿cómo enfrentaban ese momento? Cantando, exaltando al Señor. Por lo tanto, la tristeza del Señor Jesucristo aquí no podemos pensar que era producto del castigo físico. Alguien puede decir, bueno, era el ataque más cruento de Satanás que ejerció sobre el Hijo de Dios, pero la verdad es que nosotros nos damos cuenta que tampoco eso pudo haber sido porque el Señor lo enfrentó al inicio de su ministerio en el desierto y lo venció. Y en ningún momento de esa confrontación dice que el Señor Jesucristo se angustió y se entristeció hasta la muerte. Cuando le dijo a Pedro que lo iba a entregar, tampoco dice que el Señor que lo iba a negar, quiero decir, tampoco dice que se entristeció hasta la muerte. Cuando anticipó en más de una ocasión que iba a morir, al menos 4 veces antes de la cruz, le dijo a su discípulo, es necesario que vaya a Jerusalén y que sea puesto en una cruz por los gentiles, ¿cierto? Y finalmente resucita el tercer día. Lo repitió una y otra vez y sin embargo no hubo tristeza como esta que aparece aquí en estos versículos, en el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó en el huerto realmente? Y hermanos, yo no pretendo decir exactamente, porque sería un atrevimiento de mi parte, una temeridad decir exactamente lo que pasó, porque es mucho más profundo de lo que nosotros podemos atrevernos a describirlo. Carlos Spurgeon dice, amados, no puedo hablar de él como yo quisiera, la llama del sol me ciega. Es imposible un hombre pecador, un hombre limitado como yo, hablar de un Dios tan grande y glorioso como Él. Es demasiado grande. Hay misterio en el huerto de Getsemaní, sin duda. John MacArthur comenta, no podemos comprender lo profundo de la agonía de Jesús, porque como Dios sin pecado y santo, Él pudo percibir el horror del pecado de una manera que nosotros no podemos hacerlo. Por tanto, tratar incluso de entender el sufrimiento de Jesús esa noche en el Monte de los Olivos es pisar en tierra sagrada. El misterio es demasiado profundo para seres humanos e incluso ángeles no pueden comprender. Solo podemos maravillarnos de ese Dios hombre que sufrió indeciblemente allí en Getsemaní. Estamos frente al misterio, al gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De tal manera que podemos satisfacer alguna cosa y al principio
eran las emociones profundas del alma humana de Jesucristo. Él estaba enfrentando una situación límite. Si no era el ataque de Satanás, si no era la aflicción física que iba a enfrentar y el desprecio y que todos sus discípulos lo iban a abandonar finalmente, de que uno de aquellos que había dado todo durante su ministerio lo iba a entregar miserablemente por unas monedas, todo eso seguramente impactó el corazón de Jesús, pero eso no fue el problema que ocurrió aquí en Getsemaní. Era más profundo que eso. Y es interesante que Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. ¿Y qué es lo que es una prensa de aceite? Tuve la oportunidad, por la gracia del Señor, de estar en el huerto, digamos, en el Monte de los Olivos. Y hay, obviamente, es fácil encontrar una prensa de aceite de las antiguas, inclusive con una rueda ahí, donde oprimían las olivas o los olivos, ¿cierto? Las aceitunas le decimos nosotros, las olivas le dicen los españoles, para poder sacar el aceite. Era necesario exprimirlo. Y cuando nosotros vemos aquí este texto, Jesús estaba siendo exprimido de esa manera. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Por qué? Y la respuesta está en la oración. En la oración de Jesús. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa. Ese es el punto en cuestión que trajo toda la aflicción al corazón de Jesús. La copa. ¿Pero qué era la copa? Cuando miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la copa era precisamente la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Y eso es lo que el Señor tenía que enfrentar. Y por eso dice el evangelista Lucas en el texto paralelo, dice que Jesús estaba en agonía. En agonía. Por tanto, esta es la causa principal, la copa era la causa. El motivo de su angustia extrema era la copa, por ello la oración desesperada: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Si hubiésemos estado con los discípulos acompañando a Jesús en el Monte de los Olivos y en el huerto de Getsemaní esa noche, nosotros igual como los discípulos no entenderíamos en absoluto lo que estaba pasando. Y por eso ellos se durmieron tan fácilmente. Pero ahora miramos retrospectivamente la historia y teniendo toda la revelación en las Escrituras nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo allí. Había una lucha interna profunda del alma del Señor Jesucristo. Esa copa que Jesús debía beber de la mano del Padre era la causa de su agonía. Esta copa aturdía su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Estaba en las manos del Padre y debía beber el trago amargo hasta la última gota. Y ese era el problema. Tenía que beber hasta la última gota. Ante ella el dolor físico, la burla y el escarnio que debía sufrir eran insignificantes. Aún el más fiero ataque de Satanás palidecía al lado de la copa que debía beber de la mano de su Padre. ¿Qué dice el profeta Isaías? Leímos hace un rato parte del gran poema del siervo sufriente, Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Hermanos, el que puso a Jesús en la cruz fue la mano del Padre. ¿Por qué? Porque ese era el lugar que nos correspondía a nosotros y su justicia tenía que ser vindicada. Y la única manera era aquella. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice también Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
He aquí la causa de la agonía, la angustia y la tristeza hasta la muerte que experimentó en el huerto. Jesús estaba mirando de cerca, porque la cruz siempre marcó su vida. Desde el principio estuvo marcado por la cruz, pero ahora estaba en el momento preciso donde tenía que beber esa copa. Se acercaba la hora en que sería hecho maldición por causa de aquellos que éramos malditos debido a nuestros pecados. Jesús llevaría esa maldición sobre sí y pagaría lo que nosotros debíamos. Aquel que como Dios era absolutamente santo e incapaz de pecar, que como hombre estaba exento del pecado original, sin contaminación alguna, puro y sin mancha, sin embargo ahora tenía que llevar el pecado sobre sí y ser tratado como transgresor y ser consumido por el fuego de la ira divina. Terrible, es inexplicable, es inexpresable también. La verdad es que cuando nosotros intentamos explicar esto, balbuceamos nada más. No hay descripción que nosotros podamos dar para que quede claro en nuestra mente, porque es algo demasiado profundo. Estaría solo Jesús ante el Padre, solo, en la posición del pecador. ¿Hemos pensado en eso? Estaba solo delante del Padre en la posición del pecador. Él se puso en nuestro lugar de tal manera de ser visto por el Padre como transgresor y sufrir el castigo de toda nuestra maldad. Sí, toda nuestra maldad. Él era nuestro sustituto y como tal sufriría lo que merecen nuestros pecados. Esto y no otra cosa era lo que lo llevó a exclamar: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero junto con ello y siendo parte de lo mismo, sus pensamientos deben haberse concentrado en la naturaleza misma del pecado. En la naturaleza misma del pecado vio con toda claridad la vileza y la maldad de una forma única, tal que ningún mortal, ni siquiera los ángeles santos, podían jamás llegar a entender. ¿Has pensado que la percepción que tú tienes del pecado es pequeñísima en comparación a la percepción que Jesús tiene del pecado? Porque nosotros, aún nuestros pensamientos, cuando pensamos en la maldad del pecado, están contaminados por el pecado. Pero Jesús era santo, absolutamente santo, y por tanto cuando Él percibe el pecado, lo identifica en toda su expresión, en toda su profundidad, en toda su miseria. Experimentó en carne propia el aborrecimiento de los hombres a Dios de una manera única e irrepetible. Y su alma se sobrecogió al ver que debía tomar el lugar de estos aborrecedores en consideración que Él había amado eternamente al Padre. Y había sido amado eternamente por el Padre. Debía tomar el lugar de los transgresores y pagar la pena que demandaba la transgresión. Todo el infierno fue puesto en esta copa. Y el Señor debía tomarla hasta la última gota. Mis hermanos, es imposible expresar con palabras el dolor de Getsemaní. Solo rasgamos la superficie nada más. Somos seres tan limitados. Y es una de las cosas que a uno lo compunge profundamente en su interior, porque dice: ¿cómo yo, viendo lo que Jesús hizo por mí, no soy capaz de reaccionar consecuentemente con lo que Jesús hizo por mí? Nosotros somos personas que nos emocionamos fácilmente y lloramos y levantamos las manos al cielo, y al rato ya nuestra mente está en otro lugar. Pero mira que Jesús estaba tomando la copa que tú debías beber. Jonathan Edwards, en su sermón La agonía de Cristo, dijo lo siguiente: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiese verlo, para que pudiese observar la fiereza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Eso fue lo que pasó en Getsemaní. Ahora, eso lo que nosotros llegamos a percibir. Pero hay mucho más que solo en la mente perfecta de un Dios perfecto cabe la explicación correcta.
Edward sigue diciendo lo siguiente. Hay dos hechos que muestran lo maravilloso que es el amor de Cristo. Cantábamos eso, ¿verdad? Uno, que estuviese dispuesto a llevar ese sufrimiento tan terrible sabiendo a dónde iba. El Señor Jesucristo podía haber dicho, hasta aquí yo llego. Y tenía toda la prerrogativa divina de hacerlo porque era el Dios Todopoderoso. Nadie lo podía humillar. Él se humilló a sí mismo. De tal manera que lo que el Señor está enfrentando allí es viendo lo que iba a suceder y no obstante colocando su rostro como pedernal y seguir hasta la cruz. Dos, dice Edward, que estuviese dispuesto a soportarlo para expiar una maldad tan grande. Que estuviese dispuesto a soportarlo para expiar una maldad tan grande. Pero para que quede bien explicado, continúa, Cristo por decisión propia experimentó ese sufrimiento tan grande. Era necesario que supiese lo extraordinariamente grande que iba a ser el sufrimiento antes de experimentarlo. Esto es lo que le fue dado en su agonía. Esto es lo que le fue dado. Le fue dado por ti y por mí. Personaliza esto. No es una cuestión retórica, no estamos hablando de un asunto meramente intelectual, por ahí arriba, abstracto. Estamos hablando de realidad. Esto es historia. Cristo agonizó por ti en la cruz. En el huerto, quiero decir, antes de la cruz. Este es el hecho más glorioso. Y ahí los teólogos pueden conjeturar respecto a esto de si realmente aquí está la primera imputación, es decir, la imputación del pecado a Cristo para que después Él nos imputara su justicia. Y lo más probable es que aquí comenzó esa imputación porque Cristo vio hasta dónde debía llegar el sufrimiento para poder expiar los pecados de personas como nosotros que levantábamos nuestro puño contra el cielo. Segundo, en la cruz, y aquí titulamos Abandonado en la cruz. Abandonado en la cruz. ¿De dónde conjeturamos eso? Versículos 45 del capítulo 27 de Mateo y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra vez llegamos a una frase extraordinaria que refleja el corazón de nuestro bendito Salvador en la carne. Una persona que estuvo aquí en la tierra y sufrió de esa manera el sufrimiento más grande de Jesús. Como dije, no era físico, que lo fue, obviamente grande. No era el desprecio de los hombres, que lo fue sin lugar a dudas. El gran problema era este. Jesús anticipó en el huerto de Getsemaní esta hora. Este momento donde iba a ser abandonado por el Padre por causa de nosotros. Jesús se encuentra ahora en la parte más oscura de su camino para salvar a los pecadores. Esta es la hora que en Getsemaní había visto por anticipado en perspectiva. Esta copa ahora estaba en su mano y comenzaba a beber el trago más amargo. La angustia de su alma se torna insondable. Es imposible ver en toda su dimensión, su profundidad y alcance. El grito desesperado de la cruz es un doloroso lamento del alma de nuestro Salvador. Nos paramos frente a Él sin saber, sin ser capaces de sondear su profundidad. Y creo que nunca podremos llegar al fondo y tener un panorama completo del contenido, la razón y el propósito de este grito de angustia. A veces decimos, bueno, pero cuando estemos en el cielo lo vamos a entender todo. Es imposible entender esto, porque esta es una relación intratrinitaria. El Padre y el Hijo frente al Padre, desnudo, por causa de nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de dolor incomprensible, pero también es la expresión del amor incondicional, igualmente incomprensible.
Podemos apreciar algo del precio que tuvo que pagar para redimirnos de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición. Toda esa angustia no puede dejarnos indiferentes. Todo ese dolor debiera despertar nuestra más grande devoción a quien estaba gritando desde la cruz. La Biblia no dice que Jesús creyó que Dios lo había desamparado, no dice eso. Quizá por causa de estar llegando hasta el límite de su resistencia física y mental, alguien puede conjeturar, pudo haber alucinado en ese momento. Pensar que Dios ya no estaba con él, no se trataba de una fantasía o de un delirio mental causado por la debilidad de su cuerpo o por el calor de la fiebre o la depresión de su espíritu o la cercanía de la muerte. No, él tenía su mente clara. Hasta este punto no había ninguna razón para dudar que esto fue una realidad. Dice efectivamente el Padre lo había desamparado. Los dolores espirituales constituyen las más grandes aflicciones. Una persona, un creyente que está pasando por una situación angustiosa, aún puede disfrutar de la presencia de su Señor en medio de la aflicción. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Y eso lo experimentamos, ¿verdad? Los que hemos pasado por el valle de lágrimas en más de una vez, de una aflicción terrible de nuestra alma, cuando hemos estado afligidos y pasamos por momentos donde parece que Dios no está ni cerca de nosotros, ¿saben? Esa es la emoción subjetiva de nuestro corazón, pero lo objetivo es que Él nos está llevando de la mano. Eso es lo objetivo, eso es lo que dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y aquí viene el contraste. Pero a su hijo lo dejó solo. Nosotros podemos recordar en todo momento la promesa de Jesús, que Él está con nosotros. Podemos verlo allí, caminando en medio de las llamas con los amigos de Daniel. Pero del hijo, ahora ya no estaba cerca. Y no subjetivamente. El mismo David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ese fue su dolor más grande al conversar con su propia alma en aflicción. Sin embargo, dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, Dios estaba allí, en medio de su dolor. Siempre podemos contar con la presencia del Señor con nosotros. Nunca seremos abandonados. Podemos incluso en algunos casos creer o sentir que el Señor no está con nosotros, pero eso no cambia la realidad. Él está con nosotros. Pero Jesús no era como nosotros. Nosotros podemos dudar de repente por nuestra fe débil, frágil, vacilante, pero no. El Señor Jesucristo no vaciló en ningún momento. De hecho, la reiteración, Dios mío, es una muestra de su confianza en Dios. Pero en ese momento terrible, Jesús es consciente que Dios se ha alejado de él. Él puede palpar su desolación absoluta. Dios lo ha abandonado y con ello su consolación. ¿Recuerdan cuando estuvo enfrentando a Satanás en el desierto? Luego ángeles le servían. Pero ahora no hay nadie. Queridos hermanos, nunca vemos a Jesús quejándose. Soportó el dolor de los clavos, las hirientes burlas y el desprecio de todos mientras pendía en la cruz. Y no se oye queja alguna de su parte. Nunca se defendió de las injurias y calumnias. Pero cuando es consciente que Dios lo ha abandonado, entonces exclama con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo en ese momento. Su único gemido es relativo a su Dios. No se quejó preguntando: ¿por qué Pedro me ha negado? ¿O por qué Judas me ha traicionado? ¿O por qué todos mis discípulos me han abandonado? No, sino: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta angustia sobrepasa en forma inimaginable el dolor emocional. El abandono de Dios era un dolor imposible de concebir. En la Biblia leemos que Dios nunca abandona a los suyos. Como dije, debido a la presencia de Dios, somos motivados a cantar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
En esa misma presencia de Dios con los suyos, lo que llevó a tantos mártires de la historia de la iglesia a cantar en medio de las llamas. Nunca el Señor desamparó a ninguno de los suyos. Sin embargo, aquí leemos que desamparó real y efectivamente al único hombre justo que ha pisado la tierra. Al único santo, al único bueno. Sí, Dios desamparó a su Hijo en la hora más terrible de su vida, mis hermanos. El salmista exclama: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Salmo 22 es descriptivo de lo que pasó en la cruz. Hermanos, nosotros no podemos ni siquiera imaginar qué significado tuvo para Jesús el abandono de Dios. Simplemente porque nunca hemos tenido una relación con Dios como el Hijo la tiene con el Padre. Para Jesús era la hora más terrible, era la hora en que fue llevado a comparecer ante el trono de Dios solo, llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, consciente de ello para que nosotros podamos entender: este es el precio, este es el precio, este es el precio. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque Jesús murió por nosotros. ¿Por qué podemos enfrentar la muerte cara a cara sin titubear? Porque Jesús murió por nosotros. ¿Por qué podemos vivir con esperanza a pesar de las aflicciones de esta tierra? Porque Jesús murió por nosotros. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Jesús estaba sintiendo sobre él el peso del pecado y debía experimentar en sí mismo como el Padre trata a un pecador. Ninguna voz del cielo que dijera: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. En 3 ocasiones pasó eso. En 2 ocasiones literalmente cuando dijo en el bautismo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego en el monte de la transfiguración donde dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando el Señor pidió que lo glorificara, y el Padre dijo: te lo glorificaré desde el cielo. Pero aquí no hay voz del Padre, ninguna. Podemos pensar en el Señor Jesucristo clamando a gran voz en ese momento desde la cruz. Nadie entendía lo que estaba pasando. Si nosotros hubiésemos estado allí en el momento de la cruz, tampoco entenderíamos lo que estaba pasando. Pero saben, eso es lo más extraordinario, cuando el silencio del cielo respondió a Jesús. La respuesta más dolorosa a una persona es el silencio. Era como si el cielo se hubiese cerrado, como si fuera de bronce, como si el grito de Jesús no penetrara. El cielo guardó silencio ante su clamor desesperado. Fue tratado como si fuera un transgresor porque murió en lugar de los transgresores. Por eso no hubo reconocimiento público, ni voz ni paloma que descendiera de los cielos. Un rotundo silencio fue el que se escuchó con fuerza desde la morada de Dios. Resuena en nuestros oídos el clamor del salmista: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Dios no escuchó a su Hijo para escucharnos a nosotros. Dios no atendió el clamor de su Hijo para que nuestras oraciones ascendieran por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su cuerpo. Jesús estaba allí colgando una cruz, herido de Dios y abatido. Ya no había comunicación con el Padre. Ya no vendría el Espíritu a fortalecerlo. Ningún consuelo por su alma. Hermanos, todo lo que nosotros podamos decir es una gota de agua en un océano. Es imposible. Es imposible. ¿Y saben lo que me ha llevado a la conclusión en el último tiempo esto? No solo es necesario conocer la doctrina, no solo es necesario someterme en obediencia a la palabra de Dios, sino que el Señor me llama a disfrutar de Él. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y cómo disfruto de Él? Cuando tengo un concepto más o menos correcto de lo que significa lo que Él hizo por mí.
Allí puedo ver su angustia en el huerto de Getsemaní. Allí puedo ver su abandono en la cruz. Y entonces esa cruz llegó a ser el símbolo más extraordinario hasta el día de hoy. Nadie lo entiende, ninguna religión del mundo lo entiende. De hecho, todos la aborrecen la cruz. En España y en Europa están quitando las cruces. La están destruyendo. No quieren la cruz. Aborrecen la cruz. Pero para los creyentes es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Llega la mañana del otro día, del día después del día de reposo, cuando Jesús estuvo en la tumba, y vamos y observamos la tumba. Pasado el día de reposo, Mateo 28, 1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este es un grito de victoria. Hay agonía en el huerto de Getsemaní, hay abandono en la cruz, pero hay victoria en la tumba. Y eso es lo que nos tiene aquí. Si Jesús hubiese muerto bajo todo lo que explican las Escrituras allí en la cruz, pero no hubiese resucitado entre los muertos, todavía estaríamos muertos en nuestro delito y pecado. No tendríamos esperanza. La resurrección es la firma del acta de redención, que fue escrita con la sangre de Cristo en la cruz, pero fue firmada con la sangre de Cristo al resucitar de entre los muertos. En Getsemaní, la prensa de aceite, Jesús experimentó la más profunda agonía por la anticipación de la justa ira de Dios que debía beber en lugar de los culpables. En la cruz sufrió el abandono del Padre porque bebió hasta la última gota de la ira de Dios en lugar de los pecadores. Y es desde la tumba que emerge su definitiva y gloriosa victoria. Habiendo vencido la muerte y quitado para siempre el aguijón de la muerte, que es el pecado, el Señor Jesucristo venció definitivamente la muerte y a los poderes del infierno. Y nadie puede revertir ese hecho, es un hecho de la historia también. El apologista Josh McDowell quiso, cuando era un joven y estaba en la universidad, demostrar que la resurrección de Cristo era una fábula y que era una mentira a unos jóvenes que eran creyentes en la universidad, y comenzó una investigación que llegó hasta los manuscritos con el propósito de poder demostrar que Jesús no había resucitado. Después de una ardua investigación, escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Es decir, la realidad chocó de frente con sus expectativas. No, tú estás equivocado. Jesús sí resucitó. Y tuvo que reconocerlo y escribir ese libro. Y es un apologista cristiano. No cabe duda que la piedra removida y la presencia del ángel del Señor dejó en evidencia que Jesús no estaba en la tumba. Y ocurren dos cosas aquí, si ustedes se fijan. Dos reacciones distintas. Dos reacciones distintas frente al mismo hecho. La primera reacción de los guardas, versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esa es la primera reacción. Y hay una segunda reacción. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, hay dos tipos de reacciones solamente frente a la resurrección de Cristo. Terror por rechazar al Señor Jesucristo, al que resucitó, o temor reverente y adoración, en el caso de los creyentes, porque efectivamente el Señor asegura una vida eterna para cada uno de los que confiamos en Él.
Literalmente ellos estaban, los guardas, llenos de terror. Pero también temblaron, que es la traducción de un verbo que tiene la misma raíz de la palabra terremoto, describiendo así un estremecimiento debido al terror que los dominaba. Y Mateo añade que quedaron como muertos para referirse a la incapacidad de reacción y movimiento que el miedo produjo en ellos. Estaban completamente paralizados mental y físicamente. Hendrickson añade un comentario oportuno aquí. Estaban tan sobrecogidos de terror que si alguien hubiera estado presente en aquella escena difícilmente hubiera adivinado qué temblaba más, la tierra o los miembros de la guardia. Hermanos, esta es la suerte de los enemigos de Jesús. Y esta es la suerte de aquellos que todavía no llegan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Solo puedes sentir miedo ante la realidad gloriosa del que se levantó de entre la tumba, de la tumba, y ascendió a los cielos y fue coronado de gloria y de honra, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Él vendrá un día. Él volverá, así como ascendió a los cielos, victorioso, volverá para juzgar con vara de hierro a todos aquellos que no se han arrepentido y no se arrepintieron. Y aún aquellos que no se arrepintieron estarán obligados a doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Pero yo te quiero hablar en estos últimos minutos que me quedan a ti, que estás aquí. No sé, a lo mejor nunca habías entrado a una iglesia como esta. A lo mejor nunca has experimentado ese nuevo nacimiento que es necesario tener. A lo mejor nunca has experimentado la reconciliación que solamente es posible por lo que acabamos de describir narrativamente en los evangelios que Jesús hizo por ti. Queremos decirte con la autoridad de la palabra que es necesario que te arrepientas. Es necesario que confieses tu pecado, que realmente delante del Señor, como en un espejo, revele tu condición pecaminosa delante de Él y puedas correr a los pies del Señor Jesucristo. Porque hay un solo lugar donde te puedes esconder de la justa ira de Dios, y son los brazos de Cristo. Porque Él ya pagó por Él. Queremos rogarte, por favor, no dejes escapar esta oportunidad. Ve a los pies de Cristo. Él sufrió por ti. Él murió por ti. Y Él resucitó para tu justificación. Y quiero decirle a los creyentes, tú puedes estar tranquilo, tener paz en tu alma, porque la ira de Dios no vendrá sobre ti, porque ya vino sobre Cristo, tu sustituto. Cada creyente, aun el más humilde de ellos, aun aquellos que todavía no tienen una comprensión acabada de la doctrina, aun en su debilidad, puede disfrutar del consuelo del Señor, recibir de Él palabras de afecto y aliento. Con esta evidencia, la cruz está vacía. Estas mujeres sencillas, pero sinceras en su afecto por el Señor Jesucristo, recibieron palabras de aliento y consuelo. La tumba vacía es un límite entre los vivos y los muertos. Hace separación entre los buscadores y los aborrecedores de Cristo, entre los amigos y los enemigos de Jesús. Para unos Cristo es la piedra de tropiezo y roca que hace caer, para otros la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Aquellos que desprecian a Cristo no tienen nada que ganar con la resurrección. Por el contrario, solo tienen que temer. Pero los que por la gracia hemos sido convencidos por el Señor de nuestra condición y llevados a sus pies, podemos tranquilamente cerrar nuestros ojos en esta tierra. Querido hermano, si estás sufriendo, si estás padeciendo aflicción por cualquier situación, por cualquier circunstancia, recuerda esto: Cristo pagó y venció lo que durante toda tu vida te sujetaba a servidumbre. Ya venció la muerte, y la muerte es el enemigo postrero, y ya no va a tener poder sobre ti. De hecho, pasa a ser un siervo de Cristo porque te lanza a sus brazos. Cristo en el huerto agonizó
Cristo en la cruz fue abandonado, pero Cristo en la tumba fue victorioso. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por llevarnos a contemplar en esta narrativa preciosa de los evangelios tu obra en favor nuestro, de pecadores que no merecíamos nada bueno. Señor, tú podías haber extinguido la raza humana en el mismo momento en que nuestros padres pecaron en el huerto. Pero hiciste una promesa gloriosa. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa semilla, Señor, ese protoevangelio es desarrollado en toda tu revelación hasta que llega el momento de ese montículo en las afueras de Jerusalén, donde tu Hijo fue levantado y bebió la copa en nuestro lugar, donde fue sepultado, pero esa tumba no tuvo poder para retenerlo y se levantó poderosamente entre los muertos. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Padre, obra en nuestros corazones para que nos transformemos en adoradores consecuentes. Danos de tu gracia. Guíanos cada día, Señor, y condúcenos cada vez más cerca de ti. Bendice a esta congregación, al pastor Julio y a cada uno de los líderes de esta congregación. Bendice a cada uno de los pastores también representando otras iglesias. Y glorifícate en esta iglesia local. Y que sea una lámpara que alumbre el lugar oscuro. Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.